Hola jóvenes, hoy vamos a ver el tema de ángulos opuestos por el vértice. Bien, para poder trabajar con este tema tengo que trazar dos semirrectas con las cuales una corte a la otra, es decir, voy a utilizar como ejemplo estas reglas. Esta representará a una semirrecta, o sea, una línea como la conocemos habitualmente, y voy a trazar sobre ella otra recta que la corte. Entonces, ahora utilizando otra regla, voy a trazar otra línea como las conocemos y van a quedar de maneras cruzadas. Entonces tengo una semirrecta que está cortando a otra y el punto donde se están uniendo, o sea, el lugar aquí, se le llama vértice. Bien, utilizando los marcadores, ahora podemos ya darnos cuenta cuáles son las partes que integran a esta estructura. Bien, aquí tenemos que es una semirrecta, aquí tenemos a la otra semirrecta y aquí está el vértice. Bien, aquí nos está dando un ángulo que es de 60 grados, pero debes de tener presente que también de este lado hay otro ángulo, de este lado hay otro y de esta parte también hay otro. Es decir, en total hay cuatro ángulos que si nosotros los sumamos o los unimos primero, si nosotros los unimos nos va a dar el total de una circunferencia. Y ya sabemos que la suma de todos esos ángulos internos de una circunferencia nos dan 360 grados. Pero bueno, entonces ya que tenemos esos datos presentes, entonces es aquí donde nosotros vamos a utilizar los atributos de los ángulos opuestos por el vértice sin la necesidad de que utilicemos un transportador. Bien, en este caso aquí tenemos que tener presente el concepto de que todo ángulo opuesto por el vértice mide exactamente lo mismo, es decir, el opuesto de este ángulo es el que se encuentra de este lado donde estoy poniendo la punta del marcador y si este mide 60, entonces el opuesto mide exactamente igual. Entonces nosotros colocamos ese dato. Entonces ya tenemos sin necesidad del transportador la medida de dos ángulos, pero ahorita me van a decir ustedes que cómo le vamos a hacer para calcular los otros dos si no tenemos un transportador. Bien, tenemos ya la información que les compartí hace un ratito. Les dije que este ángulo más este y más este me tienen que dar 360 grados. Entonces yo ya tengo esa información. Entonces tengo 360 grados que siempre me van a dar la suma de los cuatro ángulos independientemente de la medida que tengan. Entonces, ahora, pero resulta que de esos 360 yo ya conozco 60 más 60, que en este caso me darían 120. Entonces, yo como lo que necesito es calcular esa información, entonces yo lo que hago es una resta. A 360 le quito 120, entonces me quedan 0, 4 y 2. Me quedan 240 grados. Pero ahora, tenemos que tener presente que este resultado representa a los dos ángulos. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es dividir los 240 que me salieron entre 2. Y esto me da como resultado 120 grados. Entonces, eso significa que este ángulo mide 120 grados. Pero acuérdense que tomamos el atributo de los opuestos por el vértice. Este ángulo es opuesto con el de arriba. Entonces, por lo tanto, este también mide 120 grados. Y si yo sumo 120 más 60 me dan 180. Más 120 me dan 300 y más 60 me dan 360 grados, que es lo que mide la circunferencia y con eso yo puedo comprobar que es correcto lo que acabo de hacer. Este es otro ejemplo que podemos tomar en cuenta para poder comprender el tema. Nos estamos dando cuenta a través de la observación es que tengo cuatro ángulos, 1, 2, 3 y 4. Y bueno, para ir recordando, el opuesto del 1 es el 3 y el opuesto del 2 es el 4. Entonces,
hay que tener solamente presente eso. Conocemos un dato que son 130 grados y bueno, a través de esa información nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Acuérdate que la suma de este ángulo o del ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 y más el ángulo 4 me tienen que dar 360 grados. Siempre. Porque ellos 4 representan a la circunferencia. Entonces, ahora, yo ya tengo el dato del de arriba. Entonces, el opuesto del ángulo 2 es el 4. Entonces, por lo tanto, el 4 también mide 130 grados. A ver, corregimos porque se ve muy... Esto serían 130 grados. Entonces, ya que tengo esta parte hecha, ahora vamos a hacer el cálculo. Acuérdense de lo que hicimos en el anterior. Tengo 130 más 130, me da como resultado 260. Entonces, ya que hice eso, hago la resta. A 360 le quito 260, me quedan 100. Y acuérdate que estos 100 grados que nos dieron ahorita representa a los dos ángulos. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir a 100 entre 2. Y me da como resultado 50 grados. Entonces, por lo tanto, el ángulo 1 mide 50 grados y el ángulo 3 mide igual 50 grados. ¿Por qué? Porque ellos son opuestos. Entonces, si yo sumo 130 más 50, me dan 180. Y 180 más 130 me da como resultado 310. Más 50 me da como resultado 360. Entonces, ya con eso yo tengo resuelto este tema. Bien, otro de los casos que podemos encontrarnos es cuando nuestras líneas están cruzadas pero de manera perpendicular. Es decir, que sus ángulos están formando 90 grados. Este es el caso mucho más sencillo que nos podemos encontrar cuando se están intersectando o se están cortando dos semirrectas. ¿Por qué? Porque ya tenemos que tener siempre presente que cualquier ángulo que sea recto o que se forme a través de dos líneas perpendiculares, automáticamente los otros tres miden exactamente lo mismo. Entonces, vamos a seguir con el tema de ángulos opuestos por el vértice solamente para comprobar esa parte. Entonces, tenemos 90 que mide el ángulo A, el opuesto sería C y por lo tanto este también mediría 90 grados. Ya que tengo esta parte, acuérdate que la circunferencia vale 360. Entonces, aquí serían 90 más 90 me dan 180 grados. Y yo lo que voy a hacer es a 360 le quito 180, me da como resultado 180 grados. Y si divido 180 grados entre 2, me dan como resultado 90. Entonces, eso significa que el ángulo B y el ángulo D miden exactamente lo mismo, es decir, 90 grados. Pero esto sucede solamente cuando las líneas son perpendiculares. En este caso, cuando existe esa perpendicularidad, los cuatro miden 90 grados. Pero cuando tienen inclinación, es decir, que en lugar que esta línea estuviera inclinada hacia otro lado, entonces eso significaría que no, que la medida de este ángulo sería distinta a 90 grados. Y de acuerdo a la información, sería menor a 90 y la que se encuentra de este lado sería mayor a 90. Entonces, está muy fácil.